Buen día, les voy a explicar el video de la unidad 1 de regresión lineal múltiple. No sé si recuerdan que en la materia pasada de estadística inferencial 1, nosotros veíamos la regresión lineal simple, donde teníamos una variable independiente y una variable dependiente. Por ejemplo, vimos este ejercicio que era la distancia en kilómetros y el tiempo de entrega. Pues sabemos que entre más distancia, pues más será el tiempo de entrega. Entonces, teníamos una variable dependiente que era el tiempo de entrega. El tiempo de entrega depende de la distancia y la distancia pues no depende de nada, por eso es la variable independiente. Pero a veces analizamos varios fenómenos donde no solamente podemos encontrar una variable independiente, sino más variables independientes. Existen fenómenos donde se depende de varias variables independientes. Entonces así lo veíamos el semestre pasado, una variable dependiente que como el tiempo de entrega y una variable independiente que es la distancia llamada x. Pero en ocasiones nosotros analizamos fenómenos donde tenemos más de una variable independiente, y esa es la regresión lineal múltiple. Lo que me dice aquí, en el semestre pasado se describió la relación entre un par de variables, una variable dependiente y una independiente x. Sin embargo, en la mayoría de los problemas de investigación en los que se aplica el análisis de regresión, se necesita más de una variable independiente, o sea, más de una x para el modelo de regresión. La complejidad de la mayoría de los mecanismos científicos es tal que, con el fin de predecir una respuesta importante, se requiere un modelo de regresión múltiple. Entonces, como les digo, pues hay fenómenos donde más de una variable independiente está actuando a una variable dependiente. Para el caso de k variables independientes, el modelo queda x1, x2 hasta xk. La ecuación de la regresión total sería y es igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 hasta beta k xk, dependiendo de las variables independientes que tenga. No sé si recuerdan anteriormente la ecuación de la regresión. La ecuación de la regresión era b0 más beta 0 más beta 1x, o en el estadístico muestral antes era b0 más b1x, porque solamente tenía una variable independiente. Pero ahora ya va a ser dependiendo de las variables independientes que esté analizando, pues van a ser los términos de mi ecuación de la regresión hasta las xk variables que esté analizando. Pues obviamente la respuesta estimada sobre lo que es la parte muestral, pues va a ser y estimada, va a ser igual a b0 más b1x1 más b2x2 hasta bkxk más el error, porque obviamente recordemos que lo que hay en una población y lo que hay en una muestra, pues obviamente vamos a tener márgenes de error. Entonces aquí es si estuviera trabajando con toda una población, y aquí es cuando estoy trabajando con una muestra, que obviamente pues vamos a utilizar esta b0 más b1x1 más b2x2 hasta bkxk, dependiendo cuántas x tenga. Al ajustar un modelo de regresión lineal múltiple, en particular cuando se contiene más de dos variables, tener conocimiento sobre la teoría de matrices facilita considerablemente el manejo de las matemáticas, por lo que para estimar los coeficientes b0, b1, b2 hasta bk se apoyarán en álgebra de matrices. Entonces es más fácil encontrar los valores de b0, b1, b2 y bk con álgebra de matrices. ¿Cuáles son los pasos para estimar estos coeficientes b0, b1, b2 hasta bk? ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente tenemos una serie de pasos. El primer paso pues es realizar la matriz A, que es de la siguiente manera. Entonces, el primer término de la matriz A se llama n, que es el total de datos. El segundo término es la sumatoria de las x1, y luego la siguiente la sumatoria de las x2, y así hasta la sumatoria de las xk. Para abajo también, la sumatoria de las x1, sumatoria de las x2 hasta la sumatoria de las xk. En el segundo renglón hacia la derecha me dice que x1 al cuadrado, y luego x1 por x2, y x1 hasta xk. Y así sucesivamente para cada una. El paso número 2 es calcular la inversa de A. Una vez que tengo la matriz A, el paso número 2 es calcular su inversa. El paso número 3 pues es realizar la matriz G. Esta matriz G se realiza de la siguiente manera. Esta es una matriz de solamente una columna, que el primer dato de la columna va a ser la sumatoria de las y, el segundo dato va a ser la sumatoria de las x
1 por y1 y luego después la de x1 por y, perdón. Aquí es x1 por y y luego x2 por y hasta xk por y. Paso número 4, multiplicar la matriz, la inversa de A por G y quedará el valor estimado de los coeficientes para poder encontrar la ecuación de la recta. Entonces, al hacer la multiplicación de A inversa por G, dará el valor estimado de los coeficientes, que va a ser B0, B1, B2 hasta BK. Vamos a hacer un ejercicio. Me dice Salisbury Realty vende casas en la costa este de Estados Unidos. Una de las preguntas más frecuentes de los compradores potenciales es: si compramos esta casa, ¿cuánto gastaremos de calefacción durante el invierno? Entonces aquí hay un fenómeno que se quiere analizar. El departamento de investigación de Salisbury se le pidió desarrollar algunas directrices respecto a los costos de calefacción en las casas familiares. Entonces ya estamos viendo que la variable que vamos a analizar el fenómeno de costo de calefacción. Se considera 3 variables que relacionan los costos. Entonces ya estamos viendo 3 variables que están relacionadas con los costos, que es la temperatura externa que existe pues en el lugar, el número de pulgadas del aislamiento del ático o del techo y los años del uso del calentador. Para el estudio del departamento de investigación de Salisbury se les seleccionó una muestra aleatoria de 20 casas de venta reciente. Determinó el costo de calefacción de cada casa en enero pasado, así como la temperatura externa, el número de pulgadas de aislamiento y los años de uso del calentador. La información muestral se reporta en la tabla siguiente. Aquí están las casas. Entonces se analizaron 20 casas. Cada casa tuvo su costo de calefacción y obviamente cada una estuvo bajo una temperatura externa en grados Fahrenheit. Cada casa tenía su propio aislamiento de ático en pulgadas y cada casa pues tenía obviamente su calentador, su calefactor tenía cierta antigüedad. Entonces primero lo que tenemos que hacer, determine la ecuación de la regresión múltiple. Entonces, ¿cómo voy a determinar la ecuación de la regresión múltiple? Como habíamos dicho, con la ayuda de álgebra de matrices. Entonces nos vamos a ir aquí a Excel. Aquí tengo el ejercicio en Excel. Las casas, la X es el costo de calefacción. Acuérdense que X1 es la temperatura, el aislamiento y X3 es los años. Entonces primero, antes de encontrar la ecuación de la regresión, lo que tenemos que saber es saber identificar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Pues aquí mismo el ejercicio te está diciendo, el costo de calefacción va a ser la variable dependiente porque es la variable que yo quiero analizar. Y obviamente ese costo de la calefacción va a depender de la temperatura externa diaria de la temperatura externa diaria. Por ejemplo, pues obviamente si afuera está haciendo mucho frío, pues tú vas a prender la calefacción. Y si tú prendes la calefacción, pues obviamente te va a salir más caro. Entre más frío esté afuera, pues más le vas a subir más a la calefacción y pues te va a salir más caro. El número de pulgadas de aislamiento del ático, pues obviamente va a afectar a los costos de la calefacción. ¿Por qué? Porque entre más aislado esté el ático o el techo, pues obviamente va a retener más el calor de dentro de la casa. Entonces, el costo de calefacción es la variable dependiente. Una variable independiente es la temperatura externa, otra variable independiente es el aislamiento y obviamente pues también los años de uso del calentador o del calefactor. Entonces estos costos de calefacción van a depender tanto de la temperatura, del aislamiento y de los años del calefactor. Pues obviamente entre más viejo sea el calefactor, pues menos eficiente va a ser y vas a gastar más. Entonces que tenemos que tener cuidado y saber bien ubicar cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Entonces, el costo de calefacción es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender de la temperatura, va a depender del número de pulgadas de aislamiento y va a depender de la antigüedad del calefactor. Entonces, hay que tener en cuenta bien cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Porque la temperatura externa diaria pues es independiente, pues esa no depende de nada. Las pulgadas del aislamiento del ático tampoco depende de nada, es una variable independiente. Y pues los años del calefactor pues no dependen de nada, pues solamente conforme va pasando el tiempo.
Entonces, bueno. Inciso A me dice determine la ecuación de la regresión múltiple. Muy bien, vamos a determinar la ecuación de la regresión múltiple. Que obviamente me dice, aquí está, cuáles son los pasos para estimar los coeficientes y obviamente para encontrar la ecuación. Primero tengo que encontrar la matriz A. Para yo encontrar la matriz A necesito primero modificar un poquito mi tabla. Esta es mi tabla de mis datos. Esta es la tabla de mis datos. Ya vi que la Y es el costo, X1 es la temperatura, X2 es el aislamiento y el X3 es la antigüedad. Entonces primero, para yo poder encontrar la ecuación de la regresión, pues necesito modificar un poquito más mi tabla, o sea, extender un poquito más mi tabla. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A un lado de donde se termina mi tabla voy a tener que poner X1 al cuadrado, porque tengo que elevar al cuadrado todas las X1. Entonces, dijimos que el X1 es la temperatura, vamos a elevar al cuadrado todas las temperaturas. Entonces le vamos a dar igual a la potencia de la X1, 2 a la potencia 2, y lo voy a estirar. Haré lo mismo para la X2 al cuadrado y la X3. Haré lo mismo para cada una, entonces va a ser la potencia del X2, X2 a la potencia 2 y lo estiro. Y la X3 igual, potencia de la X3 como a la potencia 2 y lo estiro. Una vez que tengo mis cuadrados, tengo que formar pares. De mis X tengo que formar pares. Entonces, solamente hay 3 X y tengo que formar pares. Entonces, el primer par va a ser X1 con X2. Y el siguiente par va a ser X1 con X3. Y el último par va a ser X2 con X3. Entonces, tengo 3 X. De esas 3 X tengo que formar pares. Entonces va a ser X1 por X2. Y X1 por X3. Y X2 por X3. Dependiendo de las X que yo tenga, siempre tengo que formar pares. Si tengo 4X, pues va a ser X1 con X2, X1 con X3, X1 con X4, X2 con X3, X2 con X4 y X3 con X4. Tengo que formar todos los pares que pueda realizar con el número de X que tenga. Solamente aquí nada más tengo 3X, entonces solamente voy a tener 3 pares. X1 con X2, X1 con X3 y X2 con X3. Entonces tengo que formar pares. Entonces ya están los pares posibles que pude hacer con X1, X2, X3, X1, X2, X1, X3 y X2, X3. Entonces, ¿qué me dice X1, X2? Significa que voy a multiplicar X1 por X2 y lo voy a estirar. Ahora me dice que tengo que multiplicar X1 por X3 y lo voy a estirar. Y X2 por X3, X2 por X3 y lo voy a estirar. Por último voy a multiplicar cada X1 por la Y, cada X por la Y, perdón. Entonces va a ser X1 por Y, X2 por Y y X3 por Y. Tengo que multiplicar cada X por la Y. Entonces va a ser igual a X1 por Y y lo estiro. Y luego X2 por Y y lo estiro. Y por último X3 por Y y lo estiro. Una vez que tengo eso, voy a sacar la sumatoria de todas las columnas. Entonces, ¿cómo saco la sumatoria de todas las columnas? Pues obviamente le voy a poner igual a suma. Quiero que me sume todas, desde la casa 1 hasta la casa 20, y son 200, bueno, este es el 210. Lo voy a estirar y eso va a ser el renglón de las sumas. Y también voy a necesitar el promedio de las Y, nada más, igual a promedio de las Y.
Le voy a poner otro colorcito para ubicar que ese es el promedio de las y. Entonces, estas son las sumas de mis columnas y este es el promedio de las y. Entonces me dice, realiza la matriz A, el primer paso. Entonces vamos a realizar la matriz A. Aquí voy a poner la matriz A. Entonces me dice la matriz A, el primero, me dice que el primero es N. N pues son 20 casas, entonces aquí le voy a poner igual a 20. Entonces el primer término de mi matriz A es el total de la muestra, que son 20 casas, entonces aquí le voy a poner 20. El siguiente me dice que es la sumatoria de las x1. Aquí está x1, aquí voy a poner su sumatoria. Aquí está x1, voy a tener x1, x2 y x3 porque solamente tengo 3x. Entonces, la sumatoria de x1, pues aquí está. Este es x1, esta es la columna de x1, su sumatoria es 744. Entonces le vamos a poner aquí igual a 74. Aquí 744, perdón. Hacia la derecha, el siguiente término me dice que es la suma de x2. Este va a ser igual. Pues esta es la columna de las x2. Pues este es su suma. Y por último la de las x3, que va a ser esta, porque esta es la columna de las x3, su sumatoria es esta. Hacia abajo del 20 me dice que otra vez ponga la sumatoria de x1, que dijimos que es 744, y luego de x2 hacia abajo necesito la sumatoria de x2 otra vez, y esta última la sumatoria de x3 otra vez. El siguiente término, fíjense bien, el siguiente término, este sería la columnita de x1 y este sería el rengloncito de x1. Entonces aquí en este término se choca x1 con x1, entonces va a ser la sumatoria de x1 al cuadrado, porque x1 por x1 va a ser x1 al cuadrado. Entonces aquí le voy a poner la sumatoria de x1 al cuadrado, que va a ser igual. Aquí está la columna de x1 al cuadrado, su sumatoria es esta de aquí. La que sigue aquí hacia la derecha, pues aquí está, esta es la columnita de x2 y este es el renglón de x1. Entonces quiere decir que tengo que poner aquí el valor de x1 por x2, la sumatoria de x1 por x2. Le voy a poner igual, la sumatoria de x1 por x2, esta es la columna de x1 por x2 y su sumatoria es esta. Igual de la misma manera, como este es el renglón de x1 y esta es la columnita de x3, pues voy a poner la sumatoria de x1 por x3. Le voy a poner igual, las x1 por x3 es esta columna, su sumatoria es esta de aquí. Y ya terminé. Entonces en el tercer renglón, este tercer renglón es de las x2, ya tengo el primer término, ahora sigue el segundo. Entonces aquí choca x2 con x1, este de aquí. Entonces necesito poner la sumatoria de x1 por x2, va a ser igual a x1, esta es x1 por x2 y su sumatoria es este de aquí. Aquí, en este de aquí choca el renglón de x2, y la columna de x2, por lo tanto aquí tengo que poner la sumatoria de las x2 al cuadrado. Entonces, las x2 al cuadrado, esta es la columna, su sumatoria es esta de aquí. Y por último, en el renglón de x2 y la columna de x3, pues aquí tengo que poner la suma de x2 por x3. Entonces, x2 por x3 es esta es la columna de x2 por x3, su sumatoria es esta de aquí. Ya para terminar el último renglón, pues sabemos la primera es la sumatoria de x3. El siguiente, pues como está en la columna de x1 y el renglón de x3, pues hay que poner la sumatoria de x1 por x3. Entonces x1 por x3 aquí está, su sumatoria es esta de aquí. Y luego me dice que el siguiente término es, estoy en el renglón de x3 y en la columna de x2, pues aquí tengo que poner la multiplicación de x2, la sumatoria de x2 por x3. x2 por x3 aquí está y su sumatoria es esta de aquí. Y por último, este último término pues está en la columna de x3 y en el renglón de x3,
Entonces lo que tengo que poner es la sumatoria de las x3 al cuadrado, porque x3 por x3 pues me da x3 al cuadrado. Aquí está x3 al cuadrado, su sumatoria es esta de aquí. Y listo, ya tengo la matriz A. Una vez que tengo, si no entendí cómo hice la matriz A, pues regresemos el video, por favor. Entonces ya tengo la matriz A. Aquí está, realiza la matriz A. Ya está la matriz A. Número 2, calcula la inversa de A, que es A a la menos 1. Entonces, esta le tengo que sacar su inversa. Entonces, si mi matriz A es una matriz de 4×4, su inversa también tiene que ser de 4×4. Entonces, ¿cómo le hago yo para sacar la inversa de A? Entonces, como les digo, si es una matriz de 4×4A, la inversa de A también es 4×4. Entonces, selecciono una matriz de 4×4 para sacar su inversa. Y luego le vamos a poner igual a minversa. Esta es la función de Excel que dice minversa. Le damos doble clic y selecciono, pues obviamente, mi matriz A. Una vez que seleccioné mi matriz A, fíjense bien, con los dedos voy a apachurrar la tecla Shift y la tecla Control, y sin despegarle le voy a presionar Enter. Y una vez que hice eso, me va a dar la matriz A inversa. Entonces, esta es la inversa de A. Entonces, ¿cómo es? Apretamos Shift, Control y Enter. Entonces, otra vez, selecciono mi matriz de 4×4, le doy igual a minversa. 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 Y selecciono la matriz A y presiono Shift, Control y Enter. Y ya está mi inversa de A. Paso número 3, me dice realiza la matriz G. Entonces la matriz G me dice que el primer solamente será de una columna. El primer término me dice que es la sumatoria de las Y. Entonces aquí está mi matriz G. Voy aquí a poner aquí mi matriz G. El primer término es la sumatoria de las Y. Entonces, esta es la columna de las Y. Esta es la columna de las Y. Su sumatoria es 4105. Ese es el primer término. El segundo término me dice que es la sumatoria de x1 por y. X1 por y. Entonces le vamos a dar igual. Acuérdense que la x1 por y aquí la tengo de este lado. Aquí está x1 por y. Su sumatoria es esta de aquí. Y pues obviamente como tengo 3x, esta va a ser x1 por y, x2 por y y x3 por y. Nada más. Porque tengo 3x. Si tuviera 4x, pues le sigo hasta abajo. Pero nada más es la sumatoria de y, x1 por y, x2 por y y x3 por y. Si tuviera x4 por y, pues sería aquí. Bueno. Y luego, entonces dijimos x2 por y, la sumatoria de x2 por y es el que sigue. Aquí está. x2 por y, su sumatoria es este de aquí. Y obviamente la sumatoria de x3 por y es la última para mi matriz G. Esta es la columna de x3 por y su sumatoria es esta de aquí. Y listo, ya tengo mi matriz G. Entonces ahora me dice que ya está el paso 3. El paso 3 realiza la matriz G. Y el paso 4 multiplica la matriz inversa de A por la matriz G. Entonces voy a multiplicar esta por esta de aquí. Entonces recordemos, si yo tengo una matriz de 4×4 y una matriz de 4×1, entonces a ver, necesito explicarles esta parte. Un momentito, muy bien. Entonces,
Fíjense bien, necesito, acuérdense, por ejemplo, tengo una matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esta es una matriz de 3 por 3. ¿Por qué es una matriz de 3 por 3? Porque tiene 3 renglones y 3 columnas. Y por ejemplo tengo otra matriz acá, 0, 0, 0. Esta es una matriz de 3 por 1. Entonces, esta es una matriz de 3 por 3 y esta es una matriz de 3 por 1. Si yo quiero hacer la multiplicación de estas matrices, necesito ver los numeritos del centro. Si este numerito de la derecha y este numerito de la izquierda son iguales, sí se puede multiplicar. Si no son iguales, no se va a poder multiplicar. Necesito por fuerzas que aquí haya un 3, por fuerza aquí también haya un 3. ¿Y qué me va a dar como resultado? Pues lo que tengo aquí afuera. Una matriz de 3 por 1. Entonces, para yo poder multiplicar dos matrices, forzosamente tienen que tener el mismo número. Este número debe ser igual a este de aquí. Y me va a dar como resultado los números que tengo afuera. Este 3 y este 1. Entonces, si yo multiplico una matriz de 3 por 3 por una de 3 por 1, pues me va a dar una matriz de 3 por 1. Que no se nos olvide eso. Una matriz de 3 por 1. Entonces, si yo aquí tengo una matriz de 4 por 4 y aquí tengo una de 4 por 1, sí se pueden multiplicar. Entonces, por ejemplo, si tengo una de 4 por 4, a ver si me sale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta es una matriz de 4 por 4. Si yo la multiplico por una matriz de... Si yo Si yo la multiplico por una de 4 por 1, 1, 2, 3, 4. Esta es una de 4 por 1. Me va a dar como resultado, veo que este 4 coincide con este 4 de aquí y me va a dar como resultado los de afuera, este y este. Entonces se puede multiplicar y me va a dar como resultado una de 4 por 1. 1, 2, 3, 4. Entonces, si aquí tengo una de 4 por 4 y aquí una de 4 por 1, pues me va a dar como resultado una de 4 por 1. La multiplicación de A inversa por G me va a dar una matriz de 4 por 1. Entonces, ¿cómo le hago para yo multiplicar matrices? Entonces, lo que voy a hacer es, como ya sé que me va a dar como resultado una matriz de 4 por 1, selecciono una matriz de 4 por 1. Y luego le doy igual y voy a utilizar una función que se llama mmult. Mmult significa que voy a multiplicar matrices. Entonces voy a multiplicar la inversa de A, coma, aquí me está diciendo coma o punto y coma dependiendo de la computadora, coma, la matriz 2, que es la matriz de G. Y otra vez, como lo hice anteriormente, tengo que presionar la tecla Shift, Control y Enter.
Y aquí está la multiplicación de A inversa por G. Que aquí está multiplicar la inversa de A por G, que dará el valor estimado de los coeficientes. Entonces, me va a dar el valor de los coeficientes. Recordemos que los coeficientes son... ¿Cuáles son los coeficientes? B0, B1, B2 hasta BK. K son las variables. Entonces, en este ejercicio tengo 3 variables. Entonces va a ser B0, B1, B2 y B3. ¿Qué me dice aquí? Entonces va a ser B0, B1 con X1, B2 con X2 y B3 con X3 y más el error, porque obviamente tenemos que tomar en cuenta el error. Entonces este va a ser B0, este va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser B3. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la recta? ¿Cuál es la ecuación de la regresión? Aquí está. 427.19 y luego me salió B1 menos 458.3 por X1 y luego me salió el 14 negativo, entonces va a ser 14.83x2 y este 6.10 me salió positivo, más 6.10x3. Acuérdense que este ejercicio tiene 3x. El primero pues obviamente pues es el intercepto, y los demás son obviamente los coeficientes que van con las x. Y así es como se encuentra la ecuación de la regresión. Era lo que era el inciso A. Aquí está. Determiné la ecuación de la regresión múltiple. Ya encontré la ecuación de la regresión, que es 427.19, que es este de aquí. Y luego este es negativo, pues menos 4.58 x1 es el valor de B1 y luego el valor de B2 que va con su x2 menos 14.83 x2 y el valor de B3 que va con su x3 que es 6.10 positivo por x3, y esa es la ecuación de la regresión. Entonces, ¿cuáles son las variables independientes? Como lo dijimos al principio, las variables independientes va a ser la temperatura, el aislamiento y los años, porque esos no dependen de nadie. ¿Cuál es la variable dependiente? Pues obviamente el costo de calefacción, Y. El costo de calefacción es la variable dependiente porque depende tanto de la temperatura como del aislamiento como de la antigüedad. Analiza los coeficientes de la regresión. ¿Qué indica si alguno de los coeficientes son positivos o negativos? Fíjense bien. Yo aquí tengo mi ecuación de la regresión. Voy a analizar cada coeficiente. Entonces fíjense bien. Me sale 4.58 x1. Acuérdense que x1 es la temperatura. Entonces si me sale 4.58 x1, entonces ¿qué quiere decir? Que por cada grado Fahrenheit que suba de temperatura va a disminuir 4.58 dólares el costo de calefacción, porque acuérdense que Y es el costo de calefacción. Entonces obviamente entre más caliente sea, pues vas a gastar menos. Entonces por eso, cada que aumente un grado Fahrenheit en la temperatura, va a disminuir, porque es negativo, va a disminuir 4.58 dólares el costo de calefacción. El siguiente es X2. Recuerden que X2 es el aislamiento del ático y está en pulgadas. Entonces, por cada pulgada que le aumentes al aislamiento del ático, va a disminuir 14 dólares el costo de calefacción. Obvio, pues entre más aislada esté la casa, pues más va a retener la temperatura y vas a utilizar menos del calefactor. Y X3, recordemos que X3 es la antigüedad o los años del calefactor. Entonces, por cada año que tenga el de antigüedad del calefactor, va a aumentar 6 dólares el costo de calefacción. Entonces eso significa los negativos disminuyen y los positivos le aumentan. Entonces depende de ver qué significa cada X. Por eso me dice analice los coeficientes de la regresión. Entonces estos son los coeficientes. Entonces por cada
recapitulando, X1 es la temperatura, entonces por cada grado Fahrenheit que aumente, o por cada grado de calor que aumente, pues va a disminuir $4 el costo de calefacción. X2 es el aislamiento en pulgadas, entonces por cada pulgada que le aumentes a tu casa de aislamiento, va a disminuir $14 el costo de calefacción. Y por cada año que tenga de antigüedad el calefactor, va a aumentar $6 el costo de calefacción. Pues obvio, porque pues, entre más viejo sea el calefactor, menos eficiente va a ser y vas a gastar más. Y luego me dice, ¿cuál es el costo de calefacción estimado? Vamos a estimar un costo de calefacción. Si yo tuviera una casa en una temperatura de 30 grados, con un aislamiento de 5 pulgadas y con un calentador de 10 años, vamos a ver, vamos a estimar cuál sería el costo de calefacción. Entonces, aquí a un ladito me dice que cuál sería. Entonces, con una X1 me dice de 30 grados Fahrenheit, con una X2 o con un aislamiento X2 de 5 pulgadas y con un calentador o con una antigüedad de calentador X3 de 10 años. Si yo tuviera una casa con una temperatura de 30 grados en el exterior, con un aislamiento de 5 pulgadas y con un calefactor de 10 años, ¿cuánto sería de Y? ¿Cuánto sería de Y? Aquí sería la pregunta. ¿Cuánto? ¿Cuánto estimas gastar? Entonces, pues es fácil. Pues como nosotros ya conocemos la ecuación, esta es la ecuación, pues en base a esta ecuación vamos a estimar el costo. Entonces voy a tomar estos otra vez. Voy a tomar los prestados, control C, control V. Se me movió, fíjense, me dice valor. Le doy clic aquí en esta cejilla, le digo que me pegue. Aquí dice solo valores, pegar valores, nada más este de aquí. Y ya me va a poner los valores. Entonces, necesito obviamente darle igual aquí para saber cuánto será el costo. Me dice que 427.19, que aquí está 420.19, y luego le pongo más. Aquí me dice menos, pero yo sé que aquí abajo ya me lo está dando menos. Aquí ya está el 4.58 negativo. En la ecuación me dice que es menos 4.58. No le voy a poner aquí menos, porque al momento de ponerle menos con menos me va a dar más. Entonces yo le voy a poner más, y con este menos que tiene el 4 se va a convertir en menos. Entonces me dice más, abro paréntesis, dice que tengo que multiplicar el 4.58 por la X1, que es 30. Cierro paréntesis, más. Ahora tengo que multiplicar el B2, que es menos 14.83, por la X2. Cierro paréntesis, más. Abro paréntesis, me dice que el 6.10, aquí dice 6.10, lo tengo que multiplicar por la X3. Aquí no me deja ver la fórmula, nomás le doy. La fórmula no me deja ver, le pongo aquí abajo, aquí, y lo subo, y aquí ya está. Es que la fórmula no me deja ver el X3, pero acuérdense que el X3 será 10 años. Y cierro paréntesis y doy enter, y me sale 276. Entonces, vamos a poner un cuadrito de texto, y ese es el valor estimado de una casa con esas características. Entonces, si se tuviera una casa con 30 grados de temperatura exterior, 5 pulgadas de aislamiento y un calefactor de 10 años, se estima un costo de calefacción aproximado de $276.5. Entonces, así es como nosotros podemos estimar en base a nuestra ecuación de la regresión.
Entonces, si tuviéramos una casa de 30 grados de temperatura exterior, 5 pulgadas de aislamiento y un calefactor de 10 años, pues estima un costo de calefacción aproximado de 276.5, que es lo que me salió aquí. Muy bien, estos son los incisos de la A, B, C y D. Va a haber ejercicios de tarea así, y a lo mejor en el examen. Entonces, bueno, pues yo ya encontré la ecuación de la regresión, el modelo de regresión. Vamos a ver qué otros temas hay aquí. Entonces, fíjese bien, evaluación de una ecuación de la regresión múltiple. Entonces, muchas estadísticas y métodos estadísticos se utilizan para evaluar la relación entre una variable dependiente y más de una variable independiente. El primer paso fue expresar la relación en términos de una ecuación de regresión múltiple, es lo que acabamos de hacer. El siguiente paso, utilizando la información de una ANOVA, habrá que evaluar con qué nivel de precisión se ajusta la ecuación a los datos. Entonces vamos a ver qué tan precisa es mi ecuación en los datos. Entonces, como se dijo anteriormente, el análisis estadístico de una ecuación de regresión múltiple se resume en una tabla ANOVA. Esta es una tabla ANOVA. ¿Qué es una tabla ANOVA? Fíjense bien, una tabla ANOVA me dice que es la variación total de una variable dependiente, o la variación total que tiene mi modelo, se va a dividir en dos componentes. Una, en la regresión o variación de Y explicada por todas las variables independientes, y otra, el error, la variación no explicada de mis variables independientes. Entonces, el ANOVA es una tabla que te va a partir la variación de tu modelo en fuentes principales. La primera fuente pues es la regresión, el modelo de regresión con tus X, y la otra fuente es el error, X que puede que existan otras X que tú no estés tomando en cuenta, y eso va a ser el error. Entonces la regresión son las X que tiene tu ejercicio, y el error son las X que tú no has tomado en cuenta, que a lo mejor puede haber o puede no haber. Que obviamente necesito estas columnas: la fuente, la regresión y el error, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el valor f. Entonces la columna con el encabezado GL se refiere a los grados de libertad. El número total de los grados de libertad es n-1. Recordemos que total, los grados de libertad siempre de lo algo que estoy trabajando de manera total siempre va a ser n-1. El número de grados de libertad de la regresión es igual al número de variables independientes. Entonces los grados de libertad de la regresión son los k variables independientes que yo tenga. Y el número de grados de libertad del error es igual al total de grados de libertad menos grados de libertad de la regresión. ¿Qué significa? Que va a ser n menos k más 1. Entonces voy a hacer n el total de datos menos el total de variables independientes más 1. La siguiente columna se llama suma de cuadrados. En el encabezado de suma de cuadrados localizados a mitad de la tabla, suma de cuadrados localizado a la mitad de la tabla se refiere a la suma de los cuadrados. Observe que existe una suma de cuadrados para cada fuente. La columna de suma de cuadrados muestra la cantidad de variación atribuible a cada fuente. La variación total de la variable independiente Y está resumido en la suma de cuadrados totales, o suma de cuadrados total, que va a ser de aquí abajo, suma de cuadrados total, o suma de cuadrados totales, o suma total de los cuadrados. Debe notar que este es el resultado simple del numerador de la fórmula usual para calcular cualquier variación. En otras palabras, la suma de las divisiones del cuadrado de la media. Entonces la suma de cuadrados totales me dice que va a ser cada dato de Y menos la media de Y al cuadrado. Entonces cada Y menos la Y barra o Y media al cuadrado. Y luego sigue la suma de cuadrados de la regresión. Aquí dice suma de cuadrados de la regresión, que va a ser de aquí, suma de cuadrados de la regresión. ¿Qué es la suma de cuadrados de la regresión? Pues obviamente voy a estimar cada
con la ecuación de la regresión voy a hacer estimaciones de todas las x, x1, x2, x3, y lo que me resulte de la estimación se lo voy a restar a la y barra o a la y media y lo voy a elevar al cuadrado. Y la suma de cuadrados del residuo o del error, la suma de cuadrados del error va a ser igual a cada dato de y menos cada y estimada elevada al cuadrado. Y obviamente pues con la información que se obtiene en el ANOVA podemos tener diversas conclusiones: el error estándar múltiple, el coeficiente de determinación múltiple y el coeficiente de determinación ajustado. ¿Qué son cada una de ellas? Pues el error estándar múltiple es el error no explicado que se encuentra entre lo que se predice y lo que se observa. Entonces el error estándar es igual a la raíz del cuadrado medio del error. Del cuadrado medio del error. ¿Cuál es el cuadrado medio del error? Pues aquí está el cuadrado medio del error. Porque tenemos la fuente, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el valor de f. Entonces, para encontrar el error estándar es la raíz del cuadrado medio del error. El coeficiente de determinación, ¿se acuerdan? El coeficiente de determinación me dice, se define como el porcentaje de la variación de la variable dependiente explicada o contabilizada por la variable independiente. En este caso la regresión múltiple se amplía esta definición como sigue: es el porcentaje de variación de la variable dependiente explicada por el conjunto de variables independientes. Y obviamente se llama R cuadrada. La R cuadrada va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión entre suma de cuadrados totales. Y obviamente me va a decir con qué porcentaje contribuye las variables independientes a la variable dependiente. El coeficiente ajustado de determinación, este es otro evaluador que puedo encontrar con mi ANOVA o mi tabla de análisis de varianza, que me dice coeficiente ajustado de determinación. Son dos coeficientes, uno se llama coeficiente de determinación y otro se llama coeficiente de determinación ajustado o R cuadrada ajustado. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues hay mucha diferencia. Me dice, el coeficiente de determinación múltiple me dice la contribución de las variables independientes respecto a la dependiente. Esta también, solamente que el coeficiente de determinación múltiple, entre más variables x tenga, pues obviamente va a ser más grande mi valor de este coeficiente, pero obviamente se va a distorsionar y no me va a dar la información real. Entonces quien me va a dar la información real y verídica cuando tenga muchas variables independientes va a ser el coeficiente ajustado. Entonces si tengo muchas variables independientes, el coeficiente de determinación múltiple no me sirve. Tengo que utilizar el coeficiente de determinación ajustado. ¿Cómo se encuentra? Igual a 1 menos la suma de cuadrados del error entre n menos k más 1 y luego entre la suma de cuadrados totales entre n menos 1. Me va a dar mi coeficiente de determinación ajustado. Entonces si tengo muchas variables independientes, el coeficiente de determinación múltiple no me sirve, porque entre más variables independientes tenga, se va a ir distorsionando este coeficiente y no va a ser menos verídica la información. Y quien en realidad me va a decir la verdadera contribución de las variables independientes con respecto a la dependiente va a ser el coeficiente de determinación ajustado, que se llama R cuadrada ajustado. Y obviamente con el ANOVA también puede hacer una prueba global del modelo de regresión. ¿Qué es una prueba global del modelo de regresión? Es una prueba de hipótesis que busca saber si las variables independientes son útiles para estimar la variable independiente. Pues obviamente nosotros tenemos muchas x, podemos tener miles de x en un modelo, pero obviamente no todas van a ser significantes, algunas van a ser insignificantes, no me van a servir de nada, solamente van a estar estorbando. Entonces, esta prueba global me dice si las variables independientes son útiles para estimar la variable dependiente o no.
La hipótesis nula implica que todos los coeficientes de la regresión son cero y por lógica que no son útiles para estimar la variable dependiente. La hipótesis alterna implica que al menos un coeficiente es diferente de cero y que significa que al menos uno sí es útil para estimar la variable dependiente. Entonces, en el ejemplo del costo de calefacción que acabamos de hacer, hay tres variables independientes, que es B1, B2 y B3. Perdón, X1, X2 y X3, que es la temperatura, el aislamiento y la antigüedad. Entonces recuerda que B1, B2 y B3 son los coeficientes de la regresión. Pues obviamente este B1 va con X1, este B2 va con X2 y este B3 va con X3. A los coeficientes correspondientes en la población se les asignan los símbolos B1, beta 1, beta 2 y beta 3. Ahora se comprueba si todos los coeficientes de la regresión de la población son cero. Entonces la hipótesis nula de la prueba global va a ser que beta 0 es igual a beta 1, que es igual a beta 2, que si son 0. Beta 1, beta 2 y beta 3 son igual a 0. Entonces, si son igual a 0 significa que las variables independientes no son útiles para estimar la variable dependiente. Y la hipótesis alternativa, no todas las B son 0, o sea que las variables independientes, al menos una variable sí es al menos una variable independiente sí es útil para estimar la variable dependiente. Dice que al menos una es diferente de 0. Entonces la hipótesis nula, que las betas son 0, que significa que ninguna variable independiente es útil para estimar la variable dependiente. La H1 es por lo menos una es diferente de 0. Y obviamente que por lo menos una variable independiente sí es útil para estimar la variable dependiente. Para poder realizar esta prueba de hipótesis es necesario apoyarse en la última columna de la tabla NOVA. Aquí arroja un valor de la distribución F. Entonces recordemos que la tabla NOVA, la última columna es un valor de F, de la distribución F de Fisher. Aquí arroja un valor de la distribución F, el cual se debe convertir en p-value para comprobarlo contra el valor de alfa. Recordemos que si mi p-value es menor a alfa, H0 se rechaza y de lo contrario se acepta. Entonces, esta prueba es unilateral derecha, por lo que se debe utilizar la función dist.f.cd, utilizando los grados de libertad de la regresión y los grados de libertad del error. Esta prueba global indica si en general las variables independientes son útiles para estimar la variable dependiente, pero no indica... anteriormente eso. Sí, está bien. Esta prueba indica si las variables son útiles para estimar la variable dependiente, pero no indica exactamente cuáles sí y cuáles no. Entonces, si llego a decir que no todas son 0 y por lo menos una variable independiente sí es útil, pues no sé cuál o cuáles sí sean útiles. Entonces, para eso necesito otra cosa. Es por eso que se debe realizar una prueba de significancia para cada variable independiente, para saber de una por una si son útiles para estimar la variable dependiente o no. Entonces, para hacer primero hago mi prueba global, y mi prueba global me van a decir si mis variables independientes no son útiles para estimar mi variable dependiente, o si por lo menos una o más si son útiles, pero no me dice cuáles sí y cuáles no son útiles. Entonces, para saber cuáles sí y cuáles no son útiles, necesito hacer una prueba independiente a cada variable independiente. Entonces, las hipótesis de las pruebas independientes para cada variable independiente las pruebas para cada variable independiente va a ser así. H0 me dice que BJ, ya sea 1, 2 o 3 hasta acá, va a ser igual a 0, que significa que no es significativo, contra BJ diferente de 0, que significa que sí es significativo. Esta prueba se va a apoyar de una distribución T para su estudio con la siguiente fórmula: BJ menos 0 sobre el error estándar sobre la raíz de CJJ, donde BJ es el coeficiente que se desea probar, ese es el error estándar y CJJ es un valor que tenemos en la matriz de A inversa, que lo vimos hace rato. Siendo esta una prueba con dos colas con n menos k menos 1 grados de libertad. Entonces vamos a hacer una prueba T a dos colas con n menos k menos 1 grados de libertad. Muy bien, entonces
Vamos a seguir trabajando. Me dice, realiza la ANOVA del ejercicio del costo de calefacción e interpreta. Entonces vamos a encontrar primero el error estándar múltiple. En base a la ANOVA vamos a encontrar el error estándar múltiple y lo vamos a interpretar. El siguiente, vamos a determinar el coeficiente de determinación múltiple, luego el coeficiente de determinación ajustado, luego la prueba global y por último las pruebas individuales de cada variable. Entonces la prueba global me va a decir si son útiles o no son útiles las variables independientes, pero no me va a decir cuáles sí y cuáles no, y obviamente necesito hacer las pruebas individuales para cada variable para saber exactamente cuáles sí y cuáles no. Entonces, una vez que yo ya me regreso aquí al Excel donde tengo mi ejercicio de mi costo de calefacción con las temperaturas y el aislamiento y la antigüedad del calefactor, y yo ya encontré mi ecuación. Yo ya sé que beta 0 es esto, beta 1 es esto, B0 es esto, B1 es esto, B2 es esto y B3 es esto. Entonces vamos a ver si X1, X2 y X3 son significativas y más adelante. Entonces, primero vamos a realizar el ANOVA. Entonces, recuerden, el ANOVA tiene voy a hacerlo más grande, a ver si puedo hacerlo más grande. Entonces, la ANOVA tiene, recordemos, tiene la fuente que es la regresión, el error y el total. Los grados de libertad, necesitamos encontrar los grados de libertad de cada uno, la suma de cuadrados de la regresión, del error y total, el cuadrado medio y el valor de f. Entonces, necesito sacar, obviamente, los grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, vamos a ver qué es, recordemos cuáles son los grados de libertad. Aquí me dice, los grados de libertad para la regresión va a ser las k variables independientes. Entonces, para la regresión, recordemos que tenemos tres variables independientes, que es temperatura, aislamiento y antigüedad. Entonces, es 3. Los grados de libertad de la regresión es 3, porque son tres variables independientes. Los grados de libertad totales es n-1, recordemos que son 20 casas. Son 20 casas menos 1 van a ser 19. Entonces aquí van a ser 19. Y los del error lo puedo hacer el 19 menos 3 y me va a dar este. O también lo puedo hacer así, n menos k más 1. Entonces va a ser igual. Me dice que n son 20 casas. Y luego me dice menos k son las k variables independientes, que son 3 más 1. Y listo, son 16. Si yo sumo estos 3 y 16 me tiene que dar 19. Entonces, el error es los grados de libertad de la regresión, los grados de libertad del error me tienen que dar los grados de libertad del total. Y bueno, ya tengo los grados de libertad. Ahora sigue la suma de cuadrados. Entonces necesito hacer varios cálculos, obviamente. La suma de cuadrados, necesito sacar la suma de cuadrados totales, aquí, la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados del error. Entonces, ¿cómo se saca la suma de cuadrados totales? Aquí yo ya tengo una imagen. La suma de cuadrados totales me dice que es igual a cada y menos la y media al cuadrado. Entonces yo sé que todas las y van a ser, pues las columnas, son estos, son los costos, los valores de y. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Entonces me dice que todas las y menos y barra. Entonces recordemos que la y barra ya la habíamos calculado. La y barra es de aquí, de 205.25. Entonces le voy a poner aquí un ladito, le voy a poner la y barra. Va a ser igual, yo ya la había calculado, que es 205.25, que es el promedio de las y. Entonces me dice, cada y la tienes que restar el promedio de y. Entonces va a ser igual a esta y menos la y barra. A esta la voy a poner F4 para que para que quede fija. Y esta es la diferencia que hay entre la primera y la y barra. Y lo tengo que hacer en todas. Entonces lo voy a estirar
Y ahí está. Lo voy a estirar. Ahora me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí me está diciendo elevarlo al cuadrado. Pues lo elevo al cuadrado. Le pongo igual a potencia. Coma la potencia 2. Y doy enter. Y lo voy a estirar porque lo quiero para todos. Y listo. Y luego por último me dice que lo tengo que sumar. Todos estos los tengo que sumar. Estos de aquí. Lo sumo. Y lo pongo aquí abajito. Le voy a poner igual a suma. Suma todas estas que acabo de encontrar. Y me da 212.915. Y esa es la suma de cuadrados totales, que es este de aquí. Suma de cuadrados totales. Ese va a ser que le voy a poner igual a este de aquí. Y ahí está. Ahí está. Entonces ya está la suma de cuadrados totales. Ahora, la suma de cuadrados de la regresión. Vamos a sacar la suma de cuadrados de la regresión. Que aquí está la regresión, la suma de cuadrados, aquí va a ir. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión me dice que tengo que estimar, tengo que hacer estimaciones de cada x menos la y bar. Entonces, recordemos, tenemos las x para cada casa. Para la casa 1 tenemos x1, x2 y x3 y así sucesivamente para todas las casas. Entonces voy a tomar ahora las x, estas 35, 3 y 6 hasta abajo. Le doy control C y le doy control V. Entonces voy a hacer estimaciones. Para eso me tengo que apoyar de los valores de B0, B1, B2 y B3. Vamos a estimarlo con esta fórmula. Recordemos. Entonces B0, B1, B2 y B3 aquí los tengo. Y también acá los tengo. Voy a agarrar estos de aquí, le doy control C. Y le doy aquí control V. Se me va a mover, le digo que me pegue solo valores. Entonces, en base a esta fórmula que tengo aquí, voy a hacer estimaciones. ¿Qué pasa con la ecuación de la regresión? Con los valores reales de cada x. Y se va a llamar y estimada. O y calculada. O de la regresión. Y de la regresión. Entonces, lo que voy a hacer es B0. Y luego 35 con B1. Y luego 3 con B2. Y 6 con B3. Entonces, le vamos a dar igual. Es lo mismo que hicimos aquí atrás. Recuerden, lo que hicimos aquí. Esta fue una estimación. Pues ahora vamos a estimarlo con los valores reales de cada x. Entonces la y estimada me dice que es igual. Aquí está la fórmula. Me dice que el 427, este de aquí. Y luego más. Abrimos un paréntesis porque va a ir el menos 458 de B1 por la x1. Más el menos 14.86 por la x2. Pero bueno, no, se me estaba pasando. Las B's las tengo que poner fijas. Entonces igual a B0, esta le pongo F4 porque la necesito fija. Y luego más, abro paréntesis, el B1 le pongo F4 para que no se me mueva. Y por la x1, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, B2 lo tengo que multiplicar por la F4 para que quede fija. Lo multiplico por la x2, B2 F4 por x2, cierro paréntesis, más, y luego B3 le pongo F4, lo multiplico por la x3, cierro paréntesis y doy enter. Y esa es la estimación con los tres valores reales. Entonces lo voy a hacer rapidito otra vez. F4 más F4 por x1 más B2 F4 por x2 más B3 F4 por x3. Y listo, ahí está. Y lo que voy a hacer, lo voy a estirar.
y ya lo estiré. Entonces esas son las estimaciones con los valores reales de cada X. Y eso es lo de aquí, las estimaciones. Esta es Y gorrito, significa la Y estimada. Y luego me dice que la Y estimada le tengo que restar la Y barra o el promedio de Y. Acuérdense, el promedio de Y aquí lo tengo. Entonces le vamos a poner igual a este que acabo de encontrar menos la Y barra que tengo acá. Le voy a poner F4 porque quiero que se quede fija. Le doy Enter y lo que voy a hacer es lo voy a estirar. Una vez que lo estiré me dice que ya hice esta resta y ahora me dice que le tengo que elevar al cuadrado. Entonces le voy a poner igual a potencia de este valor, coma la potencia 2. Y doy Enter. Y lo que voy a hacer es lo voy a estirar. Y listo. Y luego me dice, una vez que lo estiré, dice que los tengo que sumar. Me dice sumatoria, entonces lo sumo. Va a ser igual a la suma de todos estos. Y doy Enter y esa es la suma de cuadrados de la regresión. Entonces le voy a poner igual a Control C, Control C, Control C, y es la suma de cuadrados de la regresión, este de aquí, Control V. Le digo que me pegue solo valores. Ahí está. Ahora me falta la suma de cuadrados del error. ¿Cómo encuentro la suma de cuadrados del error? La suma de cuadrados del error me dice que es cada Y menos la Y estimada al cuadrado y lo sumo. Entonces cada Y, recuérdense que cada Y es estos valores, estos son las Y. Control C y Control V. Entonces me dice cada Y menos la Y estimada. Acuérdense, la Y estimada son estas de aquí. Entonces los vamos a copiar. Control C y le vamos a poner aquí. Control V. Se me movió, le digo que me pegue solo valores. Y ya está. Entonces Y y la Y estimada las tengo que restar. Y menos Y estimada. Entonces le vamos a dar igual a la Y menos la Y estimada. Y lo voy a estirar. Y listo. Una vez que lo estiré, pues lo tengo que elevar al cuadrado. Tengo que poner otra columna que sea de cuadrados. Le voy a poner igual a potencia. Esta resta que acabo de hacer, coma la potencia 2. Y doy Enter. Y esa es el cuadrado. Entonces lo hago lo mismo para todos. Y una vez que lo hago, voy a hacer la sumatoria de esto. Porque aquí me dice que haga la sumatoria. Entonces le voy a poner igual a suma de esto que acabo de hacer aquí. Y doy Enter y me sale 4000. ¿Sabe qué? Eso es la suma de cuadrados del error. Aquí está la suma de cuadrados del error. Le doy Control V. Le digo que me pegue solo valores. Y ahí está. Entonces ahí está. Tengo la suma de cuadrados de cada uno, de la regresión, del error y del total. Para saber si estoy bien, obviamente, la suma de cuadrados de la regresión y del error me tiene que dar igual a la suma de cuadrados totales. Si yo selecciono estos dos, aquí abajo me dice que hay una suma 212.915, que es igual que el total. Entonces, una forma de verificar si estoy bien o mal es sumo la suma de cuadrados de regresión y la del error, me tiene que dar la del total. Entonces, selecciono estos dos, aquí me dice la suma, y si coincide con este de aquí significa que estoy bien. Ahora, los cuadrados medios, ¿cómo se sacan los cuadrados medios? Pues es muy fácil. Los cuadrados medios, el cuadrado medio de la regresión va a ser igual a la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y el cuadrado medio del error va a ser igual a la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Y ya tengo los cuadrados medios. Y una vez que tengo los cuadrados medios puedo encontrar el valor de f, que va a ser igual. El valor de f va a ser igual al cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error. Y listo, ya está mi ANOVA. Aquí se encuentra mi ANOVA. Y una vez que tengo mi ANOVA, procedo a hacer lo que me pide
mi ejercicio. Aquí está. Realiza la ANOVA. Ya realicé la ANOVA. Es este de aquí. ANOVA o tabla de análisis de varianza. ¿Por qué análisis de varianza? Porque recordemos, parte la variación del modelo en sus dos componentes principales, que es la regresión y el error. Lo que sí explica las tres variables independientes y lo que no es explicado por las variables por otras variables, que es explicado por otras variables que no estoy tomando en cuenta. A lo mejor puede que haya más variables. Aquí solamente estamos tomando en cuenta tres. Y estas tres variables explican esta variación. Y esta variación no es explicada por esas tres variables, es explicada por otras variables que no tengo en cuenta. Entonces, el coeficiente, el error estándar múltiple. Entonces vamos a calcular el error estándar múltiple y lo tenemos que interpretar. El error estándar múltiple dijimos que se saca, me dice que es igual a la raíz del cuadrado medio del error. El error estándar es igual a la raíz del cuadrado medio del error. Entonces le vamos a dar igual a la raíz del cuadrado medio del error. Entonces aquí están los cuadrados medios. El del error es este. Doy enter y ahí está. Entonces el error estándar me dice que es de 51.04, pero me dice que tengo que interpretar. Aquí me dice, realiza la ANOVA e interpreta estas cosas, estos incisos. Entonces vamos a interpretar. Aquí tengo la interpretación lista ya. Entonces me salió 51.04. Entonces, cada que se estime el costo de calefacción, se tendrá un error de más o menos $51 en promedio. Entonces, pues es lo que estábamos viendo aquí. Acuérdense, vimos la X menos el estimado. Aquí está. Esto es lo real y lo estimado. Entonces cada que yo esté estimando voy a tener en promedio un error de $51 aproximadamente, más o menos $51. Si veo la diferencia entre lo real y lo estimado, veo que pues sí, más o menos en promedio sí están en más o menos $51. Veo que hay una diferencia promedio, o una diferencia, voy a encontrar una diferencia más o menos entre más o menos $51. Es lo que estoy viendo, ¿sí? Todos estos datos están entre los $51. Entonces lo que tengo real y lo que estimo, me voy a encontrar con que solo voy a tener un error de más o menos $51 en promedio. Entonces cuando yo calcule el error estándar, eso significa que voy a encontrar con cuánto se va a equivocar aproximadamente mi modelo de regresión. Entonces veo que habrá un error promedio de más o menos $51 entre lo que se vaya a encontrar y lo que se estime. Muy bien. Y luego me dice que el inciso B, que el coeficiente de determinación múltiple. El coeficiente de determinación múltiple, entonces me dice, aquí está la suma de cuadrados de la regresión entre suma de cuadrados totales. Entonces le vamos a poner igual a suma de cuadrados de la regresión. Acuérdense, aquí está la suma de cuadrados de la regresión, que es este de aquí, entre la suma de cuadrados totales, que es este de aquí, y doy enter. Y me sale .8041. ¿Qué significa el .8041? Aquí ya lo tengo. Aproximadamente el 80% del costo de calefacción, porque acuérdense que estamos analizando el fenómeno del costo de calefacción, que aproximadamente el 80% del costo de calefacción es originado por la temperatura, el aislamiento y la antigüedad del calefactor. Entonces, es la contribución de mis variables independientes a mi variable dependiente. Entonces es muy buena, es mucha contribución, lo que significa que mis 3x sí son buenas para estimar mi costo de calefacción. Ahora vamos al coeficiente de determinación ajustado. El coeficiente de determinación ajustado me dice que es igual a 1 menos
la suma de cuadrados del error entre n menos la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error entre la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad totales. Entonces le vamos a poner igual a 1 menos, ahora paréntesis, suma de cuadrados del error. Entonces voy a tener dos fracciones en una división. Entonces voy a abrir el paréntesis de la fracción principal y el paréntesis de la fraccioncita de arriba, que me dice que es suma de cuadrados del error. Entonces la suma de cuadrados del error es este de aquí, y luego entre n menos k más 1, que son los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error es este de aquí. Cierro paréntesis, ya está el numerador, ya está esta parte de aquí, y luego me dice entre. Abro paréntesis del denominador, que es suma de cuadrados totales. Suma de cuadrados totales es este de aquí, entre, y luego me dice n menos 1, que son los grados de libertad totales. Y los grados de libertad totales pues es este de aquí. Cierro paréntesis del denominador, cierro paréntesis y cierro el paréntesis que abrí después del menos 1 y doy enter. Me sale 0.76. ¿Qué significa el r cuadrado ajustado? Que obviamente como tengo varias x, el coeficiente de determinación r cuadrada pues no es muy confiable, porque ya tengo 3x, tengo varias, recordemos lo que habíamos dicho, el r cuadrado o el coeficiente de determinación, entre más x tenga, se va a ir distorsionando y no va a ser confiable. Entonces yo me tengo que ir al coeficiente de determinación ajustado, que es r cuadrado ajustado, que me dice que es 0.76. ¿Qué significa el 0.76? Fíjense bien, verdaderamente el 76% del costo de calificación es originado por mis x, ¿sale? Entonces, anteriormente yo decía que era el 80, pero como son varias x, pues esta de 80 ya no es confiable, porque como son varias x, se va distorsionando y eso no es tan confiable. Entonces me tengo que ir al r cuadrado ajustado. Entonces verdaderamente el 76% del costo de calefacción es originado por temperatura, aislamiento y antigüedad. Y luego me dice el inciso D, pues haz una prueba global. ¿Cómo no? Le hacemos su prueba global. Entonces recordemos, la prueba global me dice la H0, que B0, B1, B2 y B3 son igual a 0, que significa que las variables independientes, porque B1, B2 y B3 van junto con X1, X2 y X3, y si B1, B2 y B3 valen 0, significa que las variables independientes no son útiles para estimar el costo. Estamos hablando del costo de calefacción. Entonces la H0 la denotamos con que las variables independientes no son útiles, y H1 me dice que no todas las B son 0, significa que una o más sí son útiles para estimar el costo. Entonces son 3, la 1, 2 o las 3 son útiles. Entonces la primera es que ninguna es útil, y la otra es que ya sea 1, 2 o las 3 sean útiles. Muy bien, entonces necesito otra vez mi ANOVA. Entonces necesito agarrar los valorcitos de la ANOVA que he encontrado yo aquí. Doy control C y necesito, bueno, pues podemos pegar otra vez podemos pegar este ANOVA. Control C, control V, y le digo que me respete los valores para que no se me mueva. Entonces tengo 3, 16 y 19. Aquí están lo mismo, son los mismos valorecitos que tengo acá. Y bueno, recordemos que me sale una F. Dijimos que la F era la división entre el cuadrado medio de la regresión y el cuadrado medio del error, y me da una F de 21. Entonces esta F de 21 necesito convertirla a p-value. ¿Cómo la convierto a p-value? Pues aquí me decía anteriormente, acuérdense, arroja un valor de distribución F, el cual debe convertir a p-value. ¿Cómo lo convierto a p-value? Con distri.f.cd, utilizando los grados de libertad de la regresión y los grados de libertad del error. Entonces esta F la voy a convertir a p-value, que va a ser igual a distr.f.cd, porque es una prueba unilateral derecha,
Y luego me pide x, que es el valor de f, coma o punto y coma, grados de libertad 1, los grados de libertad es los grados de libertad de la regresión, coma, grados de libertad 2 es los grados de libertad del error. Y doy enter. Y me sale 6.56 por 10 a la menos 6. Pues es 0, ¿no? Es 0.000000656. Pues es 0. Entonces, tenemos que concluir. Aquí ya tengo la conclusión. Pues un pi-value de 0. Acuérdense que 6.56 por 10 a la menos 6 pues tiende a 0. Un pi-value de 0 es menor a alfa de 0.05. Por lo tanto h0 se rechaza. Voy a rechazar h0. Este de aquí. De que las variables no son útiles. Y me voy a quedar con la h1. Y con una confianza del 95 se concluye que una o más variables independientes sí son útiles para estimar el costo. Una o más. ¿Sale? Entonces, una o más sí son útiles para estimar el costo de calefacción. Pero no te dice cuáles. Entonces, si no te dice cuáles, pues tienes que hacer lo que dice el último inciso. Te dice que sí son una o más, pero no te dice cuáles. Entonces vamos a realizar las pruebas individuales para cada variable. Entonces vamos a hacer la prueba para x1, vamos a hacer la prueba para x2 y para x3. Entonces, pruebas individuales. Vamos a hacer la prueba para x1. Recuerde que x1 es la temperatura. La h0 me va a decir que beta 1 es igual a 0. O significa que la temperatura, acuérdense que beta 1 es para x1 y x1 es la temperatura. Entonces la temperatura, la h0 me dice que la temperatura no es útil para estimar el costo, contra h1 que la temperatura sí es útil. Entonces necesito datos, necesito hacer esta prueba T. Los datos, ¿cuál es el valor de B1? Recordemos, el valor de B1 va a ser igual. Recordemos el valor de B1. Aquí está B0, B1, B2 y B3. B1 es el menos 4.58. Ahí está. Y luego me dice el error estándar. Necesito el error estándar. Voy a sacar los datos, para poder hacer esta ecuación. Entonces necesito el error estándar. Igual. El error estándar lo calculamos acá arriba, que es de 51. Y luego necesito el valor de C11. ¿Qué es el valor de C11? Es el valor, no sé si recuerdan, aquí me dice CJJ es el valor de la matriz de A inversa. Como voy a probar B1, pues necesito C11. La fórmula dice CJJ, pero como voy a probar B1, necesito que sea C11. Entonces me tengo que ir a la matriz inversa. Recuerden, esta era la matriz inversa. Esta es la matriz inversa. Acuérdense que aquí es con x1, x2, x3, x1, x2, x3. Hagan de cuenta que es así. Ahí está. Y es así. Ahí está. Entonces, acuérdense que esta es x1, x2, x3. Y donde diga C11, acuérdense, este es 0, 1, este es 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Y luego 0, 1, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Y luego 0, 2, 1, 2, 2, 2 y 2, 3. Y luego 0, 0, 1, 3, 1, 2, perdón, 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Entonces, este es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Luego 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. 0, 2, 1, 2, 2, 2 y 2, 3. 0, 3, 1, 3, 2, 3 y 3, 3. Entonces voy a buscar primero la C11. C11 es donde se intersectan X1 con X1, que va a ser esta de aquí. Entonces este es mi C11. Entonces le voy a dar control C y lo voy a poner aquí abajo. Control V. Me sale un error, le digo que me pegue solo valores. Y luego necesito sacarle la raíz a ese C11. Le voy a dar igual a raíz.
y le digo que me saque la raíz de eso, y aquí está. Entonces con estos valores ya puedo encontrar el valor de t para la prueba de x1. Entonces la t me dice que es bj, que va a ser b1, menos 0, pues va a ser b1, entre el error estándar sobre la raíz. Entonces va a ser igual a b1, que es este de aquí, entre, abro paréntesis, el error estándar por la raíz, el error estándar por la raíz que aquí está. Cierro paréntesis y doy enter. Y me sale menos 5.93. Ese menos 5.93 lo tengo que convertir a p-value. Pero Excel no me deja convertirlo a p-value los negativos. Entonces lo único que voy a hacer es, este menos 5.93 lo voy a convertir a positivo. ¿Cómo le hago? Pues lo multiplico por menos 1. Le voy a poner este por menos 1. Y me sale 5.93. Entonces el p-value le vamos a poner igual a distr.t. Es una prueba a dos colas. Entonces necesito distr.t .2c. Entonces este 5.93, con los grados de libertad, acuérdense, me dice que los grados de libertad, me dice es una prueba a dos colas con n menos k menos 1 grados de libertad. Acuérdense que es n son 20 y luego k son 3 variables y luego 1. Entonces 20 menos 3, 17, menos 1, 16. Entonces son 16 grados de libertad. Pues que no se nos pase, n es el total de datos, que son 20 casas, menos k, que es el total de variables independientes, que son 3. Entonces 20 menos 3, 17, menos 1, 16. Entonces me sale 2.10 por 10 a la menos 5, que significa que pues es 0. Aquí tengo la conclusión. Entonces recuerden, con un p-value de 0, que es menor a alfa de 0.05, por lo tanto h0 se rechaza. Y con una confianza del 95 se concluye que la temperatura del exterior sí es útil para estimar el costo de calefacción. Hacemos lo mismo para x2 y para x3. Vamos para x2, el valor de b2, pues obviamente lo tenemos acá arriba. Este es el valor de b2, que es menos 14. El error estándar, pues ya lo tenía yo aquí. Y el c22 es donde se intersecta el 2 y 2 de la matriz A inversa. Aquí está un 2 y aquí está el 2 y el 2. Es este de aquí. Tengo que sacarle la raíz, va a ser igual a la raíz de este 0.008. Y listo. Lo mismo, hago la misma operación. Entonces, pero antes de eso, recordemos que tenemos que definir nuestras hipótesis. Que B2 es diferente, es igual a 0 contra B2 es diferente de 0, que significa que el aislamiento no es útil contra que el aislamiento sí es útil. Entonces le vamos a poner igual. Utilizamos esta misma formulita que está aquí. Me dice que BJ, que es B2 ahora, entre, abro paréntesis porque voy a multiplicar el error estándar por el CJJ, la raíz de CJJ, que es este de aquí. Cierro paréntesis y doy enter. Me salió negativo, vuelvo a hacer lo mismo, lo multiplico por menos 1. Por menos 1. Este por menos 1 para convertirlo a positivo, para que me lo pueda hacer p-value. Le pongo igual a distr.t.2c. Grados de libertad, recordemos que eran 16 grados de libertad. Van a ser los mismos. Y me sale 0.006. Entonces aquí tengo la conclusión. Con un p-value de 0.006 es menor a alfa de 0.05, por lo tanto h0 se rechaza. Y con una confianza del 95 se concluye que el aislamiento del ático sí es útil para estimar el costo. Entonces también el aislamiento también sí es útil. Y ahora vamos a hacerla para la X3. Acuérdense que la X3 es la antigüedad del calefactor. Entonces vamos a hacer la prueba de que no es útil contra que sí es útil. Entonces B3, vamos a darle igual aquí. El B3, acuérdense, es el valor que habíamos encontrado hasta aquí arriba. Este es B3, el 6.10. El error estándar, pues aquí lo tengo, es este de aquí. La celda C3, el valor de C33, pues es donde se intersectan en la inversa 3,3. Aquí está la columna de 3 y la X de 3 va a ser este de aquí. Y la raíz, vamos a sacarle la raíz a eso. A este 0.07. Entonces igual vamos a hacer la misma fórmula.
B3 entre la multiplicación del error estándar por la raíz de C33. Cierro paréntesis y doy enter. Aquí ya me salió positivo, aquí no hay necesidad de multiplicarlo por -1 porque me salió positivo. Entonces directamente le puedo hacer p-value, que va a ser igual a distr.t.2c, este valor de 1.52, grados de libertad, recordemos que eran 16. Cierro paréntesis y doy enter y me sale .14. Entonces aquí está la conclusión, me salió un .14. Dice p-value de .14 es mayor a alfa de 0.05, por lo tanto H0 se acepta. Me voy a quedar con este de aquí, que la antigüedad no es útil. Entonces con una confianza del 95 se concluye que la antigüedad del calefactor no es útil para estimar el costo de calefacción, es irrelevante. Entonces la antigüedad del calefactor no es útil para estimar el costo. Entonces si yo quiero puedo hacer un lado esa X3 o esa X3 que significa la antigüedad, porque a mí no me sirve, no es relevante, es irrelevante, es insignificante. Entonces así es como se realizan las pruebas las pruebas individuales. Entonces así van a venir ejercicios. Entonces hay hay una manera también fácil de hacerlo aquí mismo en Excel. Hay una manera fácil de realizarlo. ¿Cómo le hago para no hacer todos estos cálculos? Bueno, necesitamos a fuerza sí o sí hacer estos cálculos en los ejercicios de tarea y los del examen. Pero también hay una manera rápida. Nos vamos aquí a la parte de datos. Necesito tener dado de alta esta función que dice análisis de datos. Si no la tengo, le doy aquí en archivo. Y luego donde dice más, opciones. Y luego donde dice complementos, le doy clic aquí donde dice complementos. Y luego aquí donde dice, le damos ir. Y luego necesito que esté esta función de herramienta para análisis, que esté palomeada. Herramienta para análisis, le doy a aceptar. Y una vez que le doy a aceptar me va a tener que aparecer aquí en datos, análisis de datos, le damos clic. Y luego buscamos una parte donde diga regresión, doble clic. Y luego me dice rango Y de entrada, utilizo toda la Y, desde el nombre Y hasta el 139. Y luego me pide rango X, voy a tomar las 3X, todo. Y luego le pongo donde dice rótulos y le doy a aceptar. Y fíjense, aquí está. Esto es para comprobar si estamos bien o estamos mal. No significa que hagan siempre los ejercicios de esta manera. Los ejercicios los van a hacer de esta manera, así. Y esta otra opción es para comprobar si estoy bien o estoy mal. Fíjense bien, aquí está el coeficiente de determinación 80, el ajustado .76, el error típico o error estándar 51, las observaciones son 20 observaciones. Aquí está mi análisis de varianza, que va a ser igual a este que tengo aquí, Si ven, 21, un p-value de 6.6 por 10 a la menos 6. Aquí está la temperatura, el aislamiento y los años, 4.27, menos 4.58, 14 y 6, que son estos que había, estos. Y luego aquí están las pruebas individuales. Acuérdense, las pruebas individuales, aquí está. Para X1 la tera de menos 5.93, aquí está. Para X2 es menos 3.11, que aquí está, menos 3.11. Y para X3 1.52, que aquí está el 1.52. Con sus respectivos p-values, aquí me dice 2.10, aquí está 2.10. Y luego me dice 0.06, 0.06. Y .14 con .14. Entonces, esta es una forma rápida para comprobar si estoy bien o estoy mal.
pero obviamente ustedes van a tener que hacer todo esto. Otra forma es también en Minitab. Si abro el... Se me está trabando un poquito la... Abrimos Minitab. Ahorita que se me abra Minitab, les enseño cómo se hace para también hacerlo de una manera rápida. Nada más espérenme un poquito porque tengo muchas cosas abiertas y se está trabando un poquito mi computadora. Bueno, ahí está Minitab. Lo que vamos a hacer es copiamos en Minitab las X y las Y, la Y y las X nada más. Le damos control C y lo vamos a pegar aquí en los encabezados de Minitab, control V. Y listo, ya que tengo mis datos, las Y y las X, las 20 casas, le vamos a dar estadísticas, regresión. Y luego aquí en otra sección, regresión, y luego ajustar modelo de regresión, damos clic. Respuestas, sabemos que la respuesta es Y o los costos. Y los predictores continuos, pues obviamente van a ser las X1, X2, X3. Le damos seleccionar y le damos aceptar. Y aquí me da, aquí está la ecuación de la regresión, 427 menos 458 y 1483 y 6.10. Los coeficientes, aquí están, fíjense bien, aquí están los valores de t, menos 5, menos 3 y 1, y sus p-values 0, 0.07 y 0.14. Aquí están este es el error estándar, 51, el r cuadrado de 80, el r cuadrado ajustado de 76. Lo mismo, aquí está mi ANOVA, mi análisis de varianza, la regresión, el error. La regresión y el error. Entonces me dice que la regresión me dice que es un 0. Aquí están los grados de libertad, 3, 16 y 19. Aquí Minitab agrega también las X al análisis de varianza. Nosotros no. Nosotros solamente tenemos regresión y error. Entonces aquí está regresión de 3 con 3, el error con 16 y el total con 19. La suma de cuadrados 171, 171, 41.000 y 212.000. Aquí está 212.000. Los cuadrados medios y el valor de f, que es 21.90. Aquí está 21.90 y mi p-value de 0, que lo habíamos hecho aquí. Entonces esta también es otra manera de rectificar si estoy bien o estoy mal. La ecuación, los coeficientes, el resumen del modelo y el ANOVA o el análisis de varianza. Y esto sería todo.